Entre los importantes servicios que el doctor Blasco Peña ha prestado al país destaca el de embajador ante la OEA, sede del sistema interamericano que promueve la paz, la democracia y los derechos humanos en las Américas. Doctor Peña, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Miguel Alfredo. Mil gracias por esa gentil referencia. Gracias también. La Carta Democrática Interamericana celebró el domingo una década de vigencia y hoy las amenazas contra el sistema democrático y los derechos humanos tienen un nuevo ropaje político. Doctor Peña, de la larga noche neoliberal, ¿en qué madrugada estamos ahora? En una larga madrugada, diría yo, de desconocimiento de las bases fundamentales del sistema democrático y de incuestionable abuso del poder en varios de los gobiernos de América Latina. Efectivamente es una década, coincidentemente aquella carta se aprobó en Lima el día en que el mundo se estremecía con los atentados de Nueva York y por eso se vuelve en gran medida inolvidable aquel acontecimiento. Esto ha sucedido, diría yo, refiriéndome al abuso del poder y al desconocimiento de las instituciones básicas de la democracia en varios países, a mi juicio, por defectos de la propia Carta que aprobamos en Lima. Defectos que se volvieron inevitables dada la manera de comportarse de la mayor parte de los países. El defecto fundamental, en mi modesta opinión, es el de haber convertido el principio de no intervención, que sin duda alguna es piedra angular de las relaciones internacionales y del respeto a la soberanía de los estados, haberlo convertido en escudo para impedir la acción de los organismos multilaterales que son los llamados a mantener la vigencia de la Carta, concretamente el propio Consejo Permanente y la Asamblea de la OEA y su secretario general. Y esto ocurre porque entre varios artículos en los que se insiste reiteradamente en el respeto al principio de no intervención, hay un artículo, el artículo 18, que prescribe como requisito indispensable para que el Consejo Permanente de la OEA o el secretario general puedan investigar casos de violación de las normas de la Carta y del respeto a la democracia, prescribe, la necesidad de que Consejo Permanente y Secretario General reciban la invitación del gobierno para visitar. Claro, cuando es ese gobierno el que estaría cometiendo la violación. Evidente. Sin embargo, yo creo que vale la pena hacer un recuerdo, si me permite, mi querido Alfredo, de dos acciones que se tomaron en la historia de la OEA sin Carta Democrática, simplemente por la acción de los secretarios generales. La una, el distinguidísimo, ilustre diplomático brasilero João Baena Suárez, que en el año 90, al momento en que el presidente Fujimori disuelve el Congreso y disuelve la Corte Suprema, inmediatamente se traslada a Lima y comienza una serie de gestiones y de acciones de diversa naturaleza, de control político, de contactos, etcétera, hasta que, poniéndolo al presidente Fujimori, como familiarmente se dice, contra la pared, lo obliga a comprometerse formalmente ante la OEA para convocar a elecciones legislativas a plazo perentorio. Y eso fue antes de que exista la Carta. Antes de que exista la Carta, en el año 90, abril precisamente del año 90. Y naturalmente el presidente Fujimori cumplió con ese compromiso y legitimó su acción anterior y el futuro desarrollo de sus gestiones. Luego, en el año 93, no vigente pues, por supuesto la Carta todavía, el expresidente César Gaviria, secretario general de la OEA, cuando en Guatemala el presidente, discúlpeme, no recuerdo exactamente el nombre, Jorge Serrano Elías, disuelve asimismo el Congreso, en el cual tenía 18 votos frente a de 116, que era una situación crítica para el gobierno.
disuelve el Congreso y pretende asumir la plenitud de poderes. Inmediatamente Gaviria, sin autorización de nadie, viaja a Guatemala y de la misma manera que lo hiciera Baena Suárez, consigue que ese gobierno se ponga en una situación tan crítica que Serrano Elías huye del país. Ahora, doctor Peña, esos datos históricos son interesantes, pero en la década de los 90 justamente hubo una serie de violaciones, incluso aquí en el Ecuador, y golpes de Estado, y se aplicaba, pues, según el manual golpista, la sucesión presidencial forzada. Pero luego venían estas legitimaciones, incluso vía popular, vía consulta popular, vía asambleas constituyentes. Entonces, ¿qué resulta? Está la Carta Democrática como consecuencia de ese proceso. Luego, todos estos regímenes hicieron que broten estas manifestaciones políticas de cambio con gran apoyo popular, porque había habido una masa de abusos que agotó la paciencia popular. Ahora, el problema es que estos regímenes de cambio han cambiado todo para que no cambie nada. Entonces, ¿ante qué situación es la que estamos ahora? Porque antes se usaba esto de estas legitimaciones. ¿Cómo identificaría usted ahora los pilares de estas nuevas amenazas para la democracia? Porque son nuevos ropajes que se utilizan justamente para legitimar situaciones que no son legítimas. Es decir, se está conduciendo o llegando a un extremo absolutamente inadmisible, el de identificar democracia con elección democrática. Es decir, que basta el hecho de que un gobierno haya sido elegido popularmente, democráticamente, para que ejerza su poder como a bien le parece. Esto no es así. Esta carta incompleta, esta carta defectuosa, prescribe de manera categórica y clara que el ejercicio del poder tiene que ser democrático. Es decir, tiene que sujetarse al respeto al equilibrio de poderes y el respeto a las instituciones básicas de la democracia, derechos humanos, libertades públicas, y entre todas estas libertades públicas, singularísimamente lo señala la Carta, la libertad de prensa e información. Ahora, justamente, ahora que usted que cita esto de los derechos humanos y de la separación de poderes, el artículo 3 de la Carta Democrática señala cuáles son esos elementos esenciales de la democracia, y entre ellos está la separación e independencia de los poderes públicos. Entonces, un estado de excepción para una función del Estado como la judicial, o sea, ¿qué sentido jurídico y político tiene? Ninguno, absolutamente ninguno. Es una demostración de este ejercicio desaprensivo, de este ejercicio ilimitado del poder. Yo creo que América Latina en general y básicamente pues los países de América del Sur están ante una disyuntiva muy seria. O recapacitan sus gobernantes y sus colectividades en la necesidad de restaurar la democracia debidamente y de ejercerla de manera franca y abierta, o estamos en el camino de una africanización, como se ha dicho, muy lamentable, muy peligrosa y diría yo que catastrófica. Doctor Peña Herrera, agradezco habernos acompañado hoy en Contacto Directo. Su gentil invitación, mi querido Fer.